Primer año de medicina es un año complicado, ya sea por el cambio drástico que todo el mundo sufre, el cambio de ciudad o el cambio de amigos. El primer año de medicina da miedo como nada, todo es incierto. Nadie sabe si eso es lo que te va a gustar el resto de tu vida o si vas a terminar con un trabajo de mierda en nuestro gran sistema de salud. Por más seguros que nos sintamos, está en la naturaleza de cada estudiante tener miedo de todas las decisiones que tomamos. Las dudas, el error por otro lado, es el destino que todos tenemos puestos en Google Maps y que no hay forma de saltarnos esa parada. Nuestro cerebro, pero más el ego, todo el tiempo quiere creer que se las sabe todas y que siempre va a tener razón. Pero inevitablemente te vas a cagar del miedo en tu primer parcial. Vas a decir alguna estupidez cuando te pregunten alguna cosa en clase o ni siquiera vas a ser capaz de hablarle al paciente en tu primera consulta. Pero también puede que te saques un 10, que respondas perfectamente a la pregunta o que le hagas el interrogatorio perfecto a ese paciente. La magia del primer año es que no tenemos ni idea de todas las cosas buenas que se vienen en los siguientes años y todos los cambios extremos que no van a parar de llegar hasta que pues los vivimos. Entonces comencemos, pero primero una cosa. Bueno, ya, me mamé este pelero. Nos fuimos. Para los que vieron el short, si ya me habían visto, me mamé del pelo largo. Como estudiante de primer año, lo más probable es que estés viendo las básicas, como las materias básicas, que aquí es donde se van a sentar las cosas más grandes y más específicas que se vendrán mucho más adelante. Y eso puede ser controversial, pero para mí, más del 50% de las cosas que te enseñan en este primer año no te van a servir para nada dentro de 2 años. Pero entonces déjenme les aclaro, cuando todos entramos a medicina, el objetivo generalmente es ser buenos doctores, pero si estás en primer año, no debería ser el objetivo ser un buen doctor. Para ser un buen doctor ya vendrán por allá 5 o 6 años que ese sí va a ser como el objetivo final, no en este momento. Durante todo primer año, en la mayoría de los currículos universitarios, vas a estar viendo las ciencias básicas, como biología celular, bioquímica, biomolecular, biofísica, bueno, todas estas bios que son muy malucas. Así que tu objetivo va a ser que te vaya tan bien como sea posible, sin joderte mentalmente, obviamente. Así que lo más inteligente no es preguntarnos cómo esto va a ser importante en mi vida clínica, porque la respuesta probablemente es en ninguna. Bueno, mentiras, hay algunas cosas ahí que nos enseñan que sí son importantes, pero la mayoría no. La mayoría es solamente por la nota, se los juro. Pero no le vayan a decir eso a nadie porque no es por todo. Por eso lo más inteligente en ese momento es pensar cómo hago para estudiarla de la forma más eficiente y más efectiva para sacar las mejores notas sin dejar las cosas que me gustan, sin dejar mis cosas por fuera de la universidad. Así que mi recomendación en este momento es que pienses todo el tiempo en ese examen. No sé si te hagan examen trimestral o si sea solamente examen final, bueno, como sea. Que tengan en mente todo el tiempo ese examen. Entonces, antes puedas escoger algún examen pasado de algún amigo, de alguien que conozcas de semestres más adelante, mejor va a ser para ti. Pero por ejemplo, si son de malas como yo, que todos mis exámenes son por internet, entonces no tengo la forma de mirar exámenes más adelante, pues pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, en su examen de anatomía, si coges cualquier libro, el de Gray, el de Moore, el de Netter, el que sea, vas a ver que hay demasiada información y es imposible que te pregunten todo lo que hay ahí. Por eso entonces si tienes exámenes pasados, pues puedes guiarte como más o menos qué es lo que van a preguntar con eso, o si son tan de males como me pasó a mí que no tenía ni un solo examen pasado, pues me enfocaba más en lo que repetían en la clase, o sea, qué es lo que más repetían en las clases. O hay veces también, sean inteligentes, e intenten formular algún tipo de pregunta a los profesores donde les puedan como medio pistear qué es lo que va a preguntar en el examen. Igualmente, la verdad es que la mayoría de los estudiantes, o sea, los que no perdieron el semestre, todos llegan a un mínimo estándar como posible, como lo mínimo que les piden. La mayoría llega a eso, es casi que, pues es muy duro que alguien no llegue a ese estándar. Y también para el siguiente año, lo más probable es que hayas olvidado casi que el 100% de toda esa anatomía que estudiaste para esos exámenes. Por eso es que hay que enfocarse en este momento casi que exclusivamente en sacar buenas notas. Para ser buenos doctores o para aplicarlo en la clínica vendrán los próximos años. Con calma. El siguiente punto es entiende la imagen grande. Y bueno, eso pareciera que es como completamente lo contrario a lo que les acabo de decir, pero no, ya les explico. En ese momento les voy a rogar muchísimo que por favor se enfoquen en las cosas más grandes, en las cosas más generales de su carrera, perdón, de su materia, y no se obsesionen con los detalles en específico. Entonces, ya como te dije en el primer punto, tienes en mente el examen, ahí sí digamos que es válido meterse en los detalles, profundizar en las cosas muy específicas, pues porque es lo que nos van a preguntar probablemente. Pero para poder llegar a ese nivel de profundización, primero tuvimos que haber entendido la imagen grande de ese tema, pues si no, no estamos en nada. Si nos ponemos como objetivo principal en centrarnos en esos detalles específicos,
pues simplemente vamos a estar memorizando en la mayoría de este proceso de aprendizaje. Y la receta perfecta para el desastre es depender de la memoria. O sea, no vamos a querer depender de los datos concretos que nos dice el libro, sino que queremos depender de que pudimos entender esa idea general, de que pudimos integrar esa idea central y de ahí ya empezar a desglosar lo que sea que venga del tema. Y la forma en que yo hago para asegurarme de que si ya entendí este tema, es que me pongo con eso, con la técnica de Feynman, de explicarle a alguien más o de explicarme a mí mismo en mi mente, y puede que en este momento de la carrera sí funcione eso de explicarle a alguien de 5 años. Si ya se han visto otros de mis videos, sabrán que a mí no me gusta esto de explicarle, como intentar explicarle esto a un niño de 5 años, porque simplemente vamos a perder como muchos detalles o muchas cosas importantes. Pero en este punto de la carrera, como estamos apenas en primer año, puede que sí nos podemos dar este lujo de saltarnos esos detalles. Por ejemplo, cuando estás en primer año son las primeras veces en que nos exponemos a cómo funciona el cuerpo, con la terminología, con la semiología, con el formato de historia clínica en general. Entonces algo que me sirvió mucho en ese momento, pero que la verdad me sigue funcionando mucho en ese momento es, ¿y eso por qué es malo para el cuerpo? Entonces, por ejemplo, cuando estés pasando por inmunología, que estoy 95% seguro de que en el primer año te van a enseñar algo de inmunología, y yo estoy otra vez 95% seguro de que te van a mencionar el VIH. De alguna forma les van a explicar, se los van a presentar como sea. Entonces ahí te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué el VIH es malo? Entonces tengo un recuento muy bajito de CD4 positivos. Entonces, ¿esto por qué es malo? Pues la próxima vez que me dé una infección, pues simplemente no va a tener suficientes células para poder atacarlo. ¿Y eso cómo es malo? Pues entonces si no soy capaz de defenderme, pues simplemente la infección se apodera de mí y me termina o causando una lesión muy o matándome. Como tercer punto, te recomiendo infinitamente que intentes empezar con el Active Recall y el Spaced Repetition lo antes posible en tu rutina de estudio. Si no has visto mis videos acerca de esto a detalle, te los dejo abajo en la descripción. Cuando por primera vez a mí me presentaron estos términos, yo ya estaba en segundo de medicina. Y no entiendo, pues en segundo año, no entiendo por qué nadie, ni en la universidad, ni en el colegio, ni nunca me enseñó a cómo estudiar eficientemente. En verdad esas dos cosas cambiaron completamente en la forma en que estudio hoy en día. Me cambió, o sea, se puede decir la verdad que me cambió la vida. Pero en resumen, lo que hablo en esos videos es que resaltar, releer y resumir son unas pésimas estrategias para estudiar. Y no lo digo yo, sino que lo digo como lo mencioné en esos videos, varios estudios de varios psicólogos y neuro algo, no sé la verdad ni qué son, que cogen un metaanálisis, o sea que cogen varios estudios y demuestran esto que les estoy diciendo. En cambio demuestran que el testearnos a nosotros mismos, o sea, hacernos preguntas a nosotros mismos, es la mejor forma que existe para estudiar. Y realmente no existe una mejor u otra forma para aplicar esto, pues para aplicar el Active Recall. De hecho tengo un video donde hablo de 9 formas de aplicar el Active Recall que para mí todos pueden llegar a ser igual de importantes. Lo importante es que debes tener claro que solamente ponernos a prueba cuando ya estamos haciendo el examen verdadero es completamente mal, está muy mal. ¿Cómo es que la primera vez que nos vamos a testear a nosotros mismos? ¿Cómo es que la primera vez que nos vamos a dar cuenta si sí sabemos o no sabemos del tema es en el examen mismo? Pues simplemente nos va a ir pésimo. Debemos pensar que testearnos, o sea, hacernos preguntas constantemente es la forma crucial que de verdad existe para el aprendizaje. Y el segundo, que es Spaced Repetition, que obviamente hablo más a detalle y a más profundidad en el video exclusivo de eso, es que si estudias hoy, anota la fecha de hoy. Luego estudia mañana ese mismo tema. Luego a la semana, luego a las 2 semanas, luego al mes y así. Y así cuando menos te lo esperes te vas a dar cuenta de que realmente no tienes que estudiar algunas horas extra antes del examen. No tienes que estudiar 12 horas todos los días la semana antes del examen porque simplemente ya has estudiado todo eso a lo largo de todo el semestre. El punto 4 es que por favor, por experiencia propia y por experiencia del resto, estudia un poquito todos los días. No te imaginas la diferencia que hace estudiar 30 minutos diarios todos los días. Estudiar 30 minutos al día es infinitamente mejor que no estudiar nada. Y estoy seguro que siempre vamos a tener por lo menos 30 minutos para repasar las preguntas que nos hicimos y aplicamos el Active Recall. O si nos da mucha pereza porque el Active Recall es muy demandante para el cerebro, pues simplemente 30 minutos para leer acerca de la clase del día siguiente o ver un video, pero 30 minutos de estudio de algo, lo que sea. Y eso es básicamente Spaced Repetition. Al hacer solamente 30 minutos al día va a hacer que nos vaya muchísimo mejor en esos exámenes finales o en los exámenes en general, porque simplemente distribuimos todo ese contenido grande, todos esos temas que hay que estudiar en pedacitos pequeños que son mucho más fácil de consumir, de digerir. La evidencia lo dice, todos los que aplican el Spaced Repetition lo dicen. ¿Cómo no va a ser mejor esta repetición así espaciada a lo largo de todo el tiempo que estudiar 2 semanas antes
todo lo que vimos en un semestre para que se nos olvide justo después del examen. Entonces, si eres capaz de aplicar este hábito de estudiar un poquitico todos los días, no sabes la carga que se te va a quitar de encima, no sabes el estrés que se va a liberar si de verdad aplicas esto todos los días. Evita el exceso de flashcards. Como buen estudiante de medicina, probablemente alguien ya te habló de Anki o de Notion, de que tienes que hacer flashcards. Puede que las hagas así digital o puedes que incluso las hagas a mano. Pero ¿quién putas las hace a mano? Y hasta acá todo bien, porque las flashcards son un excelente método para aplicar el Active Recall. Pero uno, hay que saber hacer buenas flashcards y para eso te dejo un video abajo en la descripción o aquí arribita, no sé, depende de dónde lo ponga. Y dos, asumiendo que estás viendo este video es porque eres de primer año de medicina, o sea que estás teniendo tus primeras interacciones con flashcards, así que me voy a arriesgar a asumir de que estás haciendo demasiadas flashcards. ¿Sí o no? Sobre todo al principio del estudio, cuando no has comprendido completamente la idea general del texto, como la idea central, donde no sabes todavía bien cómo funciona la anatomía o cómo funcionan tus pulmones, no sé. Ahí vas a estar muy tentado a hacer alguna flashcard por cualquier mínimo detalle que te vas encontrando. Y esto simplemente nos va a dejar con un montón de flashcards que luego las estudiará pues no sabe ni quién. Entonces mi principal recomendación es que evita hacer flashcards la primera vez que estás revisando el tema. Pero más específicos aún, evita hacer flashcards sino hasta que ya entendiste completamente el tema. Y esto es importante porque, ojo, las flashcards son un muy buen método para recordar, no para entender. Una cosa es haber entendido, o sea, cuando ya hemos comprendido ya no es, digamos, nada desconocido el tema, y ahí sí ya vendrían las flashcards, que es para poder recordar eso que ya entendimos. Entonces utilícenlas así. Ese es el problema que le he encontrado a la mayoría de gente que empieza con las flashcards, que dice, no, a mí las flashcards no me sirven, pero es porque las usan como un método de aprendizaje, como de entendimiento. ¿No? Prepara el tema para la siguiente clase. Preparar las clases de verdad que es una de las cosas más útiles que hay, pero a la vez una de las cosas que menos utilizamos todos, incluyéndome la verdad. Digamos que eres muy de buenas y que solamente tienes 3 clases para mañana. Pues ahí es muy factible poder llegar a preparar estas clases. Digamos que puedes usar esos 30 minutos que te mencioné anteriormente para exponerte al tema. No tiene que ser nada profundo, no tienen que empezar a hacer la investigación del siglo. Simplemente busquen algún video, busquen alguna lectura básica o incluso guíense de Wikipedia para exponerse al tema, simplemente para que no los cojan desprevenidos completamente. Y solamente con eso te vas a dar cuenta que vas a sacarle muchísimo más provecho a esa clase, pero también tengo un video solamente de las clases de medicina por si quieres ir a verlo, por si te causa intriga. Y como yo soy siempre honesto con ustedes, la verdad es que hay clases que sí, que es imposible ponerles cuidado, sea por lo que sea, porque sabemos que es aburrida, porque no nos gusta, porque es después del almuerzo y nos da mucho sueño, o por cosas más importantes como poner el partido de la Champions. Pero también les aseguro que en las pocas clases que yo preparo, que la verdad eran muchísimas más antes de comenzar después este canal porque esto quita muchísimo tiempo, llegaba a un entendimiento muchísimo mayor de la clase, simplemente porque ya sabía de qué se iba a tratar. Ya entonces capaz de hacerle preguntas al profesor o así sea de responder las preguntas que le hacía en mi mente, así no me guste participar. O sea, lo más importante, estaba muchísimo más activo e involucrado en la clase. Y como les digo, solamente 20 minutos para contextualizarse de lo que va a ser de la clase, porque también pasaba que antes, al principio creo que en primer año, profundizaba muchísimo en esa revisión antes de la clase y me terminaba desviando por temas que ni siquiera mencionaron en la clase. Entonces me pasé 2 horas preparando una clase del día siguiente para que ni siquiera mencionen todo lo que yo estudié. Bueno, eso es controversial, pero para mí los libros están exageradamente sobrevalorados. Y no sé si la mayoría esté de acuerdo, pero el típico estereotipo de un estudiante de medicina es que tiene que leerse un mundo de libros o tener que leerse un capítulo diario o algo así. Son cosas absurdas, la verdad. La única utilidad que yo le veo a los libros y que para mí es la única forma en que deberían usarse es cuando vamos a buscar un tema en específico o algo muy concreto que sabemos que está en ese libro. Vamos, lo buscamos, lo leemos, lo cerramos y dejamos que se siga empolvando. El problema es que llegan los doctores o llegan cualquier otra persona a decir, para esta clase tiene que leerse todo este libro, así le va a ir bien. Falso completamente. Ya les digo por qué. Los libros hacen que pensemos de forma lineal, o sea, como que la información y las cosas vienen así, de capítulo 1 a capítulo 15, no sé. Y 1, las clases no están organizadas de esa forma. 2, la medicina no es algo lineal, sino que todo está combinado con todo. Bueno, y 3, cuando leemos un libro, nos abruma la cantidad de información que hay ahí y que tenemos que pensar que nos tenemos que aprender todo eso. Bueno, y un cuarto, sí, que hijo de madres, van a estar probablemente desactualizados. Porque si mucho, cada edición de un libro sale cada año. O sea, van a estar a veces mínimo un año actualizados. Por ejemplo, para mí es mucho más fácil simplemente googlear lo que sea que estemos buscando.
Por ejemplo, en primer año que estamos viendo pues pura anatomía, es mucho más fácil poner anatomía del cráneo y ver las miles de imágenes que hay por ahí, las miles de explicaciones que también hay, en vez de abrir un libro. Esperen, lo busco. En vez de coger un libro así. O sea, ¿qué es eso? ¿Para qué? Bueno, y esto en primer año, pero incluso cuando vamos avanzando en los siguientes semestres que se vuelven más clínicos, ahí sí que los libros se vuelven más obsoletos, porque la mayoría de tratamientos, de criterios diagnósticos, de lo que sea, va cambiando constantemente. Y los libros, como les digo, se quedan atrás. Entonces, si sus doctores, sus profesores les empiezan a decir que tienen que leer por lo menos 10 páginas al día de este libro para que les vaya bien, porque ellos son de vieja escuela e idolatran los libros, ustedes se quedan callados y simplemente piensan, no, yo sé que hay mejores formas de aprender. Ojalá entonces ya tengas una idea mucho más clara de cómo sobrevivir el primer año de medicina, que para mí la verdad ha sido ir más maluco, entonces tranquilo, se ponen mejores, se ponen más bacanos. Y si te gustó este video, entonces probablemente también te va a gustar este acerca de cómo son las clases de medicina.